de la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick. Muy bien. Primera cuestión, ¿lo conocen a Philip Dick? No, hay que conocerlo, hay que leerlo. Sí. Ya está, ahora puede cebar a alguien. Quien quiera cebar, yo ya me tomé mi mote de rigor. Hay que leer. Escritor de ciencia ficción, Exacto. diagnosticado con esquizofrenia y paranoia. ¿Quién no tiene? Bipolar, no le dijeron que era bipolar, todo. seguro también era bipolar, o sea, básicamente lo que tiene todo el mundo. Casi diríamos yo pienso que Dick está a la altura de otros tipo Huxley, o cómo se llamaba el que experimentaba con el LSD, el que hizo las primeras investigaciones. Hoffman. Sí. Es ese tipo de sujeto, solo que mucho más volcado a la literatura de ciencia ficción. Y te pregunto, Dani, la novela, es una pregunta, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? El título está en pregunta. La novela, ¿es similar a la película? Bueno, justo debatíamos con Marian y decíamos que tienen muchas diferencias. Muchas diferencias. De hecho es uno de estos casos excepcionales donde la película, hay pocos, donde la película está o al mismo nivel que el libro o incluso por momentos hasta mejor. La hipótesis general de la versión que ustedes ojalá hayan visto, porque siempre hay problemática con esa versión, que no es la versión que se estrena en 1981, sino la que se estrena 10 años después, 82. Viste, sabe más que yo, lo sabíamos, no sé, que viene a verme, bebé. Sí, cada tanto hay que venir. Cada tanto viene a sentir que no es el único conspiranoico del planeta. Bien, o que el mal rollo está bien. Que está bien. Que está bien el mal rollo, que está bien la mala onda. ¿Qué hay que generar los domingos esto? Claro que hay que generar la mala onda. El poliodio. Antidomingo. El poliodio antidomingo. Bien, entonces, una de las particularidades de esta película, ustedes ya saben que las películas que están adaptadas de novelas originales o de guiones originales suelen ser peores las películas que los libros. Este es uno de los casos excepcionales, que incluso la película no solo está al mismo nivel, hay por momentos que hasta está mejor la hipótesis que plantea la película, sobre todo la película que logra estrenar, Eliotita va a hacer eso, no se preocupen, es ciega y sorda, entonces hace eso. Bueno, eso, ¿qué más? ¿Qué diferencias? Vamos a eso, a las diferencias. Hoy hablábamos de que en la película hay un faltante que cruza todo el libro, que es el de las cajas de empatía, que le aporta una cuestión mística o metafísica, por decirlo de alguna manera, al relato, y que la película está centrada más en la dinámica del Blade Runner o del cazador de androides o replicantes, como muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un androide y un replicante? Importantísimo, fundamental. Y luego vamos a las cajas de empatía que están en la novela, no así en la película, aunque hay una cuestión empática en la película, ya lo han visto, ¿no? O sea, les hacen un test de empatía. De hecho, las cajas de empatía están reemplazadas por el test de empatía que esta gente replicante nunca puede sortear. Empatía, que son rasgos autistas, del espectro autista, o sea, una de las cuestiones que trata la película es que esta gente replicante, estas personas replicantes, tienen rasgos autistas, sobre todo lo que tiene que ver en las configuraciones edípicas, familiares, que no las pueden resolver, o con los animales, que ya no hay. Por ende, los animales son bienes preciados y escasos, y la gente ha organizado una cantidad de tabúes alrededor de los animales que en la actualidad no tenemos porque, bueno, ya sabemos, no lo vivimos. Bien, entonces. Bueno, el replicante puede vivir 4 años, nada más. Y aparte son casados. ¿Pero esa es la diferencia entre un androide y un replicante? En la novela, androide, digamos, es lo que llama Scott en la película replicante. Muy bien. El androide es un humano que surge de un laboratorio genético, por manipulación genética. ¿El androide o el replicante? El replicante. El replicante es un humano replicado, como Claro. su nombre le indica. Es como un fuera, humano, pero es un humano de carne y clonado. hueso. Lo que anticipa esta película, ya saben que, si no se enteran ahora, uno de los rasgos de la ciencia ficción es tener de este tipo de ciencia ficción. Ay, ¿quién fue esta persona que hizo esto? En principio, lo que yo lo diferenciaría de un androide es que es un ser humano, hecho en probeta, de laboratorio, clon. Y lo que estábamos diciendo es que la ciencia ficción, uno de los rasgos de este tipo de ciencia ficción, que no es la ciencia ficción tipo Ballard, es
que tiene una función, ahí hay lugar, tiene una función anticipadora. Acá lo que está uno de los temas que está anticipado es la clonación, tanto de seres humanos como de animales. Esos animales que vemos en la película están todos clonados. Yo pensaba que, siguiendo un poco la hipótesis de Piglia, como más que, digo, ¿Piglia trabajó esta película? no, pero trabaja la idea de la ciencia ficción como, en realidad, más que, es medio parecido, digo, más que anticipar, es como que lo que él llama contrarrealidad es como algo de la ficción que está anticipando algo que todavía no, que está presente pero no se está como debatiendo, digamos. Podemos pensar a los replicantes como la cuestión de la pandemia del SIDA. Por ejemplo, sí, es una lectura posible. Es una lectura posible, sí. Que está ahí flotando. Y la ficción de golpe se empieza a hablar de algo que todavía nos estamos dando cuenta. O la bioética, que empieza a comenzar, una de las cosas que empieza a pasar con la bioética es que comienzan en estos periodos dobles. ¿Qué es una clonación? ¿Qué es la clonación de un ser humano? Básicamente, ¿qué hacen ¿a qué se dedican los replicantes? Son esclavos. Exacto. Hacen lo que los seres humanos no quieren hacer, básicamente. Lo hacen mejor, de manera más eficiente, con mejores resultados, y bueno, tienen las características que supuestamente los rasgos humanos, o sea, tienen características que los seres humanos no tienen, o viceversa, como esta cuestión empática, que es medio un bolazo, porque esta supuesta empatía de los seres humanos hacia los animales y demás es una construcción política. Lo que está dentro de la película es que eso es una cuestión cultural, es un rasgo aprendido, ellos no llegan a tener el tiempo para aprenderlo, pero no es biológica o natural, por eso no la tienen. O sea, justamente no la llegan a desarrollar porque les han puesto esta suerte de botón de antipánico para evitar cualquier tipo de conflicto, que los replicantes se mueren a los 5 años. ¿Vos sabés por qué 5 años? ¿Hay algún motivo? ¿Es 4, no son 5? ¿Por qué? No. Porque sí. No hay ningún motivo. No tienen fecha de caducidad, me parece que era una cuestión de la producción. Exacto. Que era como el límite que tenían de vida. Igual está programado eso. O sea, la corporación que lo fabrica los programa así, anticipa la obsolescencia programada, que es algo con lo que hoy convivimos, pero que ahí está anticipado. Ahora recordame de nuevo lo de Piglia, cuando termine de decir esto. Está como anticipada esta cuestión de la obsolescencia, pero esa obsolescencia es un freno que tienen, es como un freno de mano que le tiran a estos replicantes, porque saben que hacen esto que hacen, que es, bueno, sublevarse de su condición de esclavos en pos de vivir más tiempo. Casi es una metáfora también, siguiendo con esta línea del VIH, siguiendo con esta línea de la clonación y la bioética, si es lícito alterar tanto el material genético hasta un punto donde ya no tenés un pedazo de carne, insulina o un riñón, ya tenés un ser humano perfecto, hecho y derecho, que se va a dedicar a hacer aquellas cosas que un ser humano no creado en laboratorio jamás haría, ¿no? Entonces, además de todas estas cuestiones de anticipación, eso, explícame lo de Piglia un cachito. Bueno, Piglia en los años 90 da una hipótesis que dice que, viste que él dice que no hay una oposición entre ficción y realidad, sino que la ficción se puede leer como parte de la realidad. Y él dice, bueno, y en esa comparación la ficción podría pensarse como contrarrealidad, y en realidad está ya dialogando algo que lo que llamamos realidad todavía no se está como terminando de enterar. Que se va a hablar en poco tiempo, pero dice que no es una anticipación. Él dice, bueno, como que no es realmente una anticipación, sino es poner en debate algo que no está siendo debatido. Que ya está acá, pero todavía la realidad no se está dando cuenta, digamos. Muy bien. Lo Por cotidiano. ejemplo, la tanatopolítica. La idea de que va a haber gente de primer nivel, que es muy Huxley esa idea, ¿no? Sí. Muy de Un Mundo Feliz, Sí. Valiente Mundo Nuevo en inglés, la novela. Que también tiene una película basada en esa, que no la pegaron. Se llama Ataca, que es uno de estos ejemplos donde vos puedes tener un gran libro y te sale una película que es una basofia. Este es uno de los casos. Es un gran libro y salió una película fea.
básicamente. Bueno, esta idea de que hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda, y obvio, los seres humanos de segunda se mueren antes, básicamente. A su vez esta peli me parece que inaugura una estética. También. ¿A vos qué te parece? El cyberpunk, Bueno, hablamos que era exactamente. proto-cyberpunk. Es la primera. Sí. En realidad inaugura el cyberpunk. A partir de esta película, ninguna película de ciencia ficción volvió a ser igual. Incluidas películas que luego tuvieron, después de esta, tuvieron secuelas. Por Sí. ejemplo, Mad Max. Mad Max. La primera Mad Max no se ve cyberpunk. Luego de que hicieron Blade Runner cambiaron toda la estética de Mad Max. O sea, dejó de funcionar la ciencia ficción. Yo igual creo que, bueno, no sé si tan así taxativamente, pero hay una película anterior que precede esta en cuanto a estética. No sé. La naranja mecánica. Ah, obvio, sí. Pero es más biopolítica. Exactamente, acá ya cambió de paradigma. Siguiendo con esta hipótesis pigliana que traía Dani, me parece que cambió de paradigma y lo está orientado a que hay ciertos cuerpos orgánicos que desgraciadamente morirán antes que los otros, independientemente de todas sus capacidades, dado que ya está programada su obsolescencia como esclavos del sistema, que es lo que le pasa a los replicantes y contra lo que se van a sublevar. Pero también me parece que en Blade Runner se puede ver algo de la organización que se va a ver en ACT UP o por ejemplo en We Are Nation cuando reparten este fanzine We Are Read This, digo, de como manifestarse en formar grupos y decir, bueno, estamos acá, queremos que el Estado se haga cargo de lo que generó en el cuerpo, digamos, y que dé una respuesta también, que es un poco lo que hacen los replicantes. Dicen, quiero seguir viviendo, no quiero vivir 4 años. ¿Por qué hay que vivir 4 años? Sí, solo que no se lo piden al Estado, porque los replicantes están un pasito más adelante y se dan cuenta a quién hay que pedirle las cosas. Una está, exacto, se dan cuenta a quién hay que pedirle las cosas. Es como también anticipan una realidad virtual en la que nos encontramos acá, que estamos pidiéndole a quién qué. A Monsanto hay que pedirle las cosas. Si uno le va a ir a pedir algo, hay que pedírselo a Novartis, hay que pedirse a Bayer, que es amigo de Monsanto, ahora son la misma empresa. Te generan por un lado la enfermedad y luego te venden la cura. Bueno, Entonces, me hacía acordar la película, no sé si vieron 120 pulsaciones, no la vi. Sí. que es muy buena, que también van a la parte de la industria farmacéutica a hacer la mierda y decir, che, o sea, yo entiendo que tenés que probar, pero yo me voy a morir ahora. 10 segundos. Ya, o sea, hace algo. Porque te está llenando de guita con esto. Bien, ¿y el cyborg qué es? ¿Y dónde podemos leer o buscar material para hablar de el cyborg? Hay un texto ya a esta altura clásico y canónico, posterior a esta peli, exactamente, el manifiesto para cyborgs de Donna Haraway, probablemente lo único que vale la pena leer de Haraway. Acabo de destruir este libro en otro video. Acabo de destruir este libro en otro video, manifiesto las especies de compañía, y yo creo que Haraway, ya lo digo, está gaga. Como tantas otras. O, bueno, la segunda hipótesis sería, ya el feminismo dio todo lo que tenía que dar y están chapoteando en el fango feo, en el fango de la colonialidad. Muy fea. Pero el manifiesto para cyborg está bastante potable. Y una de las definiciones que tira Haraway con respecto al cyborg es el hijo ilegítimo de la cruza entre las biotecnologías y las modificaciones genéticas y el arte de la gubernamentabilidad. Ilegítimo porque se reapropia de esas armas. Lo está pensando Haraway en el sentido de la película y esto que veníamos hablando de la tanatopolítica y esto que traías vos de 120 pulsaciones, ¿no? De cuerpos que quieren seguir viviendo y que se manifiestan para esa vida que les es negada. El cyborg de Haraway, en ese manifiesto para cyborg, es un hijo ilegítimo como el poder no controla sus efectos, si eres un efecto del poder, el cyborg de Haraway no sigue, es hipertélico, sobrepasa y excede los límites para lo que fue creado. Se niega o su existencia niega ser lo que pretenden que sea. De hecho, Haraway está pensando que en realidad ya cualquier ser humano más o menos promedio de metrópolis urbana imperial es un poco cyborg.
en el sentido de todas las prótesis y a todos los dispositivos a los cuales estamos conectadas y sin las cuales no podríamos vivir, desde, no sé, ortodoncia, pasando por operaciones y luego cosas más, no sé, moleculares, no sé, medicaciones y un largo etcétera. Está pensando en esa línea, en el sentido también en el que pensó Guattari, lo dije el otro día cuando vimos el texto de las especies de compañía, lo repito ahora, un poco en el sentido de las 3 ecologías de Guattari, de que no es tan sencillo como para evitar estas distopías tanatopolíticas, volvamos al primitivismo. Bueno, ya no es posible para algunas de nosotras, incluidas el dueño de la corporación, Tyrell, que hay un motivo por el cual Tyrell está acá, que ahora vamos a ver si se le llega a entender en la película, porque para quienes leímos el libro está muy claro por qué Tyrell está acá. Y yo no sé si bien está explicado al principio, me parece que para cuando se llega a Tyrell es tan imponente visualmente la película que no se olvidó. ¿Qué hace Tyrell en la Tierra? ¿Por qué está la Tierra? ¿Por qué no están las colonias? Viviendo un mundo mejor, una vida más linda. ¿Ves? Está ahí que llueve, lluvia ácida todo el tiempo, que parece la valle a las 3 de la mañana. Es igual. Yo la primera vez que caminé por la valle de noche dije Blade Runner. Blade Runner, lo único que falta es el Teniente Castillo. Yo le digo el Teniente Castillo porque yo soy de la época de Miami Vice. Y ese es el Teniente Castillo. Acá hay otra de la época de Miami Vice. Vamos la vieja, aguante. ¿Cómo se llama el Teniente Castillo? No es el Teniente Castillo. Ustedes no entienden el chiste porque son todas centennials y millennials y merecen morir. Por jóvenes. Era el personaje, este señor no hizo muchas cosas. Tampoco. ¿No te acordás de Miami Vice con Don Johnson? ¿No? Sí. ¿Te acordás que había un policía que siempre hizo de Ratti? Sí. Es como su fin en la vida es hacer de Ratti y siempre estar vestido con ropa de heladero. Como que siempre está de blanco. Qué sino, ¿no? Como qué destino en la vida. Todos tus papeles son policía y siempre el mismo traje. Bueno, que es todo asqueroso. Bueno, volvamos a Tyrell. ¿Por qué está Tyrell en la Tierra? Porque no es un ciudadano de primer rango. Digamos. Exactamente. En la Tierra, ¿quiénes quedaron? ¿Quiénes quedaron en la Tierra? Lo dice al principio, cuando explica. No están aptos para irse a una mejor Exactamente, no planeta. están aptos porque ya están mutados genéticamente, tienen enfermedades o tienen algo. Es la razón por la cual Tyrell está viviendo en la Tierra. Sí, es un aspecto que en el libro está bastante bien delimitado y en la película es... Está dicho al Sí. principio y para cuando llegás a Tyrell y al encuentro de Roy con Tyrell, vos ya te olvidaste de todo esto. Pero está planteado, está así como dicho, son las cosas que no se pueden pasar al fílmico y que es uno de los ejes de la novela, ¿no? Quienes pueden migrar, quienes están aptos físicamente para migrar y quienes no. Y Tyrell, pese a toda la plata del mundo y a su inmenso poderío económico, no obstante ya no puede, se tiene que quedar en la Tierra y no se puede ir a las colonias. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque la espoleamos un poquito a la peli para quienes se dieron cuenta que es Deckard. Muy bien, lo digo así. ¿Cuántos replicantes hay en la película? Contémoslos. Contémoslos. Pris, Sora, León, Roy, Rachel, ¿y cuál es el sexto? ¿Cómo sabes? Hay una, bueno, no sé, eso es lo que yo Por el supongo. Hay humor. una escena de cuando ella, ¿cómo se llama? La chica que está con Rachel. Rachel. Cuando Rachel La falsa le va a sobrina. preguntar cómo me vas a matar, o sea, me vas a perseguir, no sé, ella está mirando a cámara y él está atrás como en segundo plano y los ojitos le hacen lo que le hace al búho. Ahí fue la primera vez que se Por el ojo rojo. Sí, pero creo que es por lo del sueño Es implantado. por lo del sueño Por el implantado. unicornio, ¿no? Es por el sueño implantado. Deckard tiene... Eso es lo que no está en la primera versión de la película. En la primera versión de la película, la productora le dijo, cuando Ridley Scott entrega la película, dice, esto no se va a entender. Porque es una película que estaba pensada como otras películas de ciencia ficción, para entretenimiento, no para tener planteos existencialistas acerca del ser y el tiempo. Y dijeron, esto no lo va a entender nadie, que maneja un nivel de sutileza que la gente que se sienta en este país a ver ciencia ficción no maneja. Así que le ponen una voz en off
que está sacada del cine negro policial tipo El Halcón Maltés, tipo como una suerte de Humphrey Bogart. De hecho se lo plantea Harrison Ford, que en este momento no era nadie, no era realmente el que soy, no tenía la trayectoria que tiene en la actualidad. Se lo plantea como una suerte de nuevo Humphrey Bogart, así es presentado, y el sueño implantado está retirado, no está en escena. Que es ese sueño cuando la escena de tocar el piano, que Rachel toca el piano y demás, que recuerda lecciones de música que probablemente estén implantadas también. Él tiene un sueño con unicornios. Luego vamos a ir a la simbología de ese sueño, porque también que lo haga soñar con unicornios, si no lo haga soñar, qué sé yo, con patitos amarillos en una bañadera, también podría haber hecho, no sé, patitos amarillos en una bañadera y después dejar un patito. Porque justamente sueña con unicornios, tiene que haber algún motivo por qué unicornios y no patitos. Es muy sintomático, es muy ostensible que sean unicornios, ¿no? Entonces está ese sueño, y luego este personaje que hace origami, que yo le digo el Teniente Castillo por Miami Vice, le deja en la puerta un unicornio, como que lo alerta en un punto. ¿De qué? De que él es un replicante. Sí, como que le hizo el favor de cazar, entonces te doy una ventaja, pero vamos por vos. Sí. Y Y además además le no hay nada en la película que contradiga esa tesis. nada. No, nada en la película. Cuando empezás a pensar, este es un replicante, la volvés a ver entera y no hay ninguna parte de la película donde se contradiga eso. Exactamente, y de hecho, ¿por qué no hay nada que se contradiga en la película con la hipótesis de que es un replicante? Porque él también realiza una actividad que es deleznable. Obviamente hoy estamos en un periodo donde a todo el mundo le parece maravilloso hacer este tipo de actividades y donde el feminismo incluso las milita. No obstante lo cual, en los años 80 todo esto era distinto, y él hace una actividad que es una actividad denostada. Los seres humanos contemporáneos de este mundo no hacen esa actividad, que es salir a matar a otras personas, básicamente, a retirarlas. Porque volvemos al asunto, si bien en la novela son androides, yo creo que son androides porque no está inventado el término cyborg, no estaba puesto ahí tan claramente, pero la idea de androide de Dick no es la idea de, no es como qué decirle, no es el personaje de la Guerra de las Galaxias, C-3PO, no es eso, ¿cómo se dice en español? La tradujeron como No está el bicho ese, o sea, eso es un androide, es un cyborg, pero son cyborg, entonces son seres humanos genéticamente producidos, adaptados, modificados. Y eso, matar seres humanos, es una actividad que los seres humanos ya no hacen. Es una cosa que se dedican sus esclavos a hacer, como todas las otras actividades. De hecho, ¿cuál es el trabajo de Sora? Identificar asesinos. Es sicaria, es una sicaria. Es una suerte de sicaria, porque no recibe dinero por hacer lo que hace. Entonces tiene toda la exposición que tiene un sicario, pero nada de la plata que tiene un sicario. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de Roy? ¿Qué hace? Soldado de cazabombarderos. Entonces también no se dedica a eso los seres humanos, no hacen la guerra, para eso tienen máquinas. Anticipa también esta idea de la guerra post-nuclear, post-mediada, donde ya no es la mediación solo de la bomba, directamente lo hace otra persona que no es del todo humana para la percepción humana. Es una película que anticipa Por eso muchas las cosas. preguntas, me quedo de sobre, por eso las preguntas del cuestionario que les hacen para identificar si son o no son preguntas que le dije, como morales. Son preguntas, como que exactamente. si contestás de manera correcta, bien, sos humano, como si eso significara algo, y si Son no tenés preguntas. moralidad. Exacto, son preguntas, lo estábamos hablando antes de que llegara, son preguntas que tienen que ver con el espectro autista. La hipótesis de esta película es que los replicantes son un poco autistas, en por lo menos un rasgo de lo que la medicina dice que los autistas son. Para mí esto es un bolazo, la película lo discute, no me parece que lo entrega así como un dado, como esto es, sino me parece que lo está discutiendo de manera muy sutil, por eso le dicen a Ridley Scott, esto no lo va a entender nadie. Que es la idea de que esto que el mundo humano normal llama empatía son conductas adquiridas culturalmente, no está dado, no es natural.
como esta gente no tuvo el tiempo para aprenderlas, o no se les cantó las pelotas a aprenderlas porque sabe que es un golazo, porque sabe que mientras tenemos que salvar a la tortuguita que se da vuelta, que nadie vio una tortuga, porque no hay más tortugas, solo hay robots, así que es una pregunta abstracta, como ¿qué haces si ves una tortuguita que se está muriendo asfixiada porque está dada vuelta? ¿Qué sé yo? Si no sé reconocer una de agua de una de tierra, que es la primera pregunta que hace el león, para ganar un poco de tiempo porque sabe que ya la va a contestar mal. Sabe que ya la contesta mal. Es una pregunta abstracta, es como un test de coeficiente intelectual. Está hecho para que no lo puedas aprobar si no adquiriste esas conductas. ¿Y por qué esta gente ni las adquirió? Por falta de tiempo o no les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque eso que las respuestas de los test de empatía, que al día de la fecha no se llaman así, pero funcionan en la psicología y en la psiquiatría. Técnicas psicométricas. Es una mentira. Sí, funcionan, digamos, se hace como un baremo a partir de... Es un baremo. Un baremo es como una toma de datos a partir de una población significativa. Quiere decir, como, por ejemplo, no puedo tomar, si quiero hablar de Capital Federal, no puedo tomar una muestra que tenga 15 personas. Tengo que tomar una muestra significativa, quiere decir que, no sé, 5 o 6 personas de cada barrio, por lo menos, digo, con diferencias etarias o económicas. A partir de eso se toma un común denominador que se llama baremo. Y por eso se llama técnicas psicométricas, porque es como algo que, digamos, la población media va a dar como una respuesta esperable. Eso no quiere decir que dentro de esa muestra no hayan dado otro tipo de respuesta, ¿no? Pero la mayoría entonces se supone que lo normal es lo que la mayoría de esas personas dijo, que es una toma de una muestra de miles de personas. Y esta cuestión del espectro, esta cuestión de la falta de empatía del espectro autista es algo que dicen estos estudios que es una especificidad del espectro autista. ¿Por qué me parece a mí un bolazo? A mí, entre otras tantas personas, porque en realidad es la sociedad que produce el autismo hasta como respuesta defensiva de un individuo, la poco empática. Pensá que comemos carne comprada en coto, ni siquiera tenemos la capacidad para decir, bueno, voy a comer lo que yo misma me caso. Entonces, en definitiva, me tuve que ensuciar las manos. Todo está mediado. No sé, la gente duerme en la calle. Después le pedimos al autista que sepa tener conductas supuestamente empáticas, cuando lo que aprendemos es aprendemos a que nos chupa un huevo que hay gente que se muere de hambre desplomada delante de nuestros ojos, a saber que hay gente que hoy se murió por falta de alimento y bueno, acá estamos. Bueno, entonces por eso digo, son culturalmente aprendidas, no tienen nada de natural, son preguntas probablemente aprendidas por la moral de la escuela, por los diferentes dispositivos. Sí, hay una jerarquía entre las empatías. Está bien que empatices con ciertos sujetos y está mal. Exacto. No importa si empatizas. Y luego la empatía siempre es en función de los seres humanos, de ciertos seres humanos, ¿no? Como vos tenés que demostrar, claro, tenés que mostrar empatía, no sé, ante el dolor de tus progenitores, por ejemplo. Si después resulta que te chupa un huevo porque te diste cuenta que más bien te deben, más ellos a vos que vos a ellos, y que no estaba tan bueno este mundo, pues entonces tenés un rasgo autista. No solamente es el tiempo que tenés para responder, ¿no? Porque se supone que cuanto más rápido respondas, siempre mejor. En las técnicas proyectivas se calcula también el tiempo de reacción. Es importante eso. ¿Qué es el rasgo de León? León no es rápido. Es fuerte, se da cuenta, parece un bruto, pero no lo es, se da cuenta de lo que está pasando, por eso intenta ganar tiempo, pero bueno, justamente, tiene rasgos que serían considerados del espectro autista. Que yo insisto, para mí, esos diagnósticos, que se parecen mucho a las tipificaciones, eso es lo que está en debate y en juego en la película, o una de las cosas, por eso de esto se encarga la policía y no se encarga el aparato psiquiátrico. Uno podría decir, bueno, los replicantes psicotizan, de esto se tendría que encargar, no sé, un cuerpo psiquiátrico ad hoc para esta cuestión. Y la verdad lo que se encargan son investigadores, policías, como Decar o el teniente Castillo. Entonces, formas de organizar el conocimiento y agruparlo para ejercer la dominación. En un mundo súper poco empático,
De hecho, un mundo que la única manera de sobrevivir es no tener empatía, porque si no vivís permanentemente en la miseria, colapsada, angustiada, hecha polvo. Después tenés test que miden la cantidad, los rasgos de empatía de un individuo para catalogarlo como normal, anormal, psiquiátricamente hablando. O sea, es un disparate. Otro de los disparates de este mundo. Eso está en la película. Está muy sutil, pero está. Es uno de los temas que está planteado en los test de empatía. Que eso viene, como decía Mariano, viene de la novela. La novela hay unas cajas de empatía. ¿Qué son las cajas de empatía? Un poco Más o difícil, menos. difícil de definir. Es una droguita. Sí, meten una mano en una caja y tienen como empiezan a experimentar una sensación de estar subiendo una montaña y de estar siendo apedreados, y hay todo como hay como una cuestión mística en pasar por ese proceso, y si no me equivoco, lo leí hace muchos años el libro, Dani, los androides no podían interactuar con la caja de empatía. Lo que pasa es que siempre Philip Dick trabaja en cuestiones de oposición, o sea, en un mundo donde se supone que el androide es algo menos humano, al final, digamos, pide un montón de cuestiones que tienen que ver con vivir o tienen como una intensidad en la vida que no lo tienen los seres humanos, que tienen que vivir una vida irreal, digamos. Está con esa familia en la caja de empatía y que no le pasan los androides, digamos. Entonces está ese juego siempre de la intensidad de lo que se supone que es más humano, y al final se lo considera como un grado menor de humanidad. Sí, de hecho pensaba siguiendo esta línea de... Porque yo no lo pienso tan religioso. Entiendo que tiene como todo un sentido religioso, pero me parece que hay una búsqueda, hay como un vacío en la humanidad que no lo tienen los replicantes o los androides. Pero lo podés pensar en términos mágicos. También, sí. O en términos espirituales. Los androides están en la presencia, que es lo que no le pasa a los seres humanos, por ende, para tener una experiencia empática, por eso es una cuestión aprendida, tienen que meter la mano en esas cajas que son finalmente como una suerte de tratamiento o de poder experimentar cosas que ya no te permite el mundo experimentar porque no está armado como para poder experimentarlo. Viene de la novela y lo pasan a esto como para poder, es lo único que te permite identificar un replicante. Eso y que son mejores. Pues te enterás que son mejores cuando te están achurando. Claro. Sí. O sea, ahí decís, mira, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar ni las balas, ni el cuerpo, me va a hacer cagar. Y ahí te enterás, es un replicante. Claro, por eso me va a hacer cagar. Justamente. ¿Por qué decía esto de la presencia? Porque efectivamente ellos tienen, en la novela se nota más, esto está mejor construido, no está mediada su relación con el mundo. Es aquí, es una hora, un presente perfecto desde algún punto de vista. No está mediada esa experiencia. Entonces podés llevarlo al lugar de la mística sin la religiosidad. Claro. O sea, sí es una cuestión que yo creo que Dick la está tomando por ese lado. Porque finalmente los replicantes, sus androides, yo insisto con decirle replicantes, es Scott el que le dice replicantes, sus androides son más humanos que los humanos. Quieren vivir, quieren quieren poder vivir un poco más. Que aparentemente es el conatus, lo que Spinoza llama el conatus. El ser quiere perseverar en el ser. El problema del conatus de los androides / replicantes es que está genéticamente modificado para que tenga una obsolescencia programada. Supuestamente, según dice la película, justamente porque es un freno de emergencia, es un freno de mano. Desde ahí lo podríamos pensar. Pero a su vez, pienso que esta cuestión de que los replicantes realizan, siguiendo esta cuestión de que los replicantes realizan actividades que los seres humanos, no sé, como la recolección de basura, no quieren hacer, entonces para eso tienen estos esclavos perfeccionados genéticamente, y por eso una puede pensar otra de las cuestiones por las cuales es evidente que Deckard es un replicante, es porque Deckard también por eso se le ponen los ojitos como si estuviera delante de la máquina que mide la amplitud de la pupila. Saben que la pupila cuando hay adrenalina o por ejemplo falta de luz se expande, de ahí está tomada la idea. Se ponen nerviosos por las preguntas que se le están haciendo, se ponen nerviosos porque no las saben responder.
justamente porque no aprendieron a responderlas, saben que las van a responder mal. Son preguntas, como decía Fer, absolutamente de la moral. Por ejemplo, acuérdense del test que le hacen a Rachel. Viene tu marido y quiere poner no sé, un póster porno, ¿entendés? Como, bueno, y las respuestas son completamente, están automatizadas, están aprendidas. No lo dejaría, no sabe por qué, sabe que lo que tiene que hacer anticipa ¿cómo se llama esta porquería? El abolicionismo, no sale el nombre ya. Anticipa el abolicionismo, no saben por qué nos tenemos que poner, pero nos tenemos que poner. Nos han dicho que hay que ponerse, nos han dicho que está mal, todos nos han dicho y que bueno, si no nos van a desheredar de este mundo. Entonces una dice, no, está mal. Nada. Si sabes todo lo que se soluciona, tendríamos menos tiradores de... Yo que estoy leyendo estas cosas, no sabía ni que existía esta gente, los incels, ¿saben, no? Que existen los incels. ¿Vos sabés lo que es un incel? El viernes estuvieron hablando de eso, pero en un momento se me fue la cabeza para otro lado. Bueno, son los célibes involuntarios. Sí. Ah, ¿qué la comentaste? Los célibes involuntarios. Los célibes involuntarios, yo no entendía por qué eran involuntarios. Bueno, nadie se los quiere garchar. Y una dice, pero pueden pagar, cosa que a una le cuesta tanto en este mundo, ¿entendés? O sea, si una tuviera plata para pagar, que además no la tiene porque no le tocó ese lado del mundo, o sea, ¿quién no quisiera? No, quieren por amor los pelotudos. Y acá estamos, claro, organizándose en foros de la Deep Web para salir a matar gente, especialmente mujeres. Pero por favor, déjame de joder. Cuando por 1.500 pesos, que es baratísimo, te conseguís una escort divina, mejor que cualquier novia. Déjate de joder, qué pelotudo, yo no lo puedo creer. Hay que ser pelotudo. Pero se autodenominan así. O sea, se están agrupados. Entonces son todos los tiradores esos de universidad norteamericana, parece ser que son incels, que no los quiso la mamá y no los quiso la novia. Incels. Célibes involuntarios. El típico heterosis de toda la vida que no se puede levantar ni a la mañana y que es amarrocaíta, no quiere pagar putas. Eso es. Porque esto se soluciona en un privado, amigos. Hay perfiles en Instagram que se dedican a esto. Esto se soluciona con un poquito de platita y buen humor y te conseguís un servicio de lujo. Claro, ellos tienen la platita, pero no la quieren. Y la posibilidad que no es tan sencilla para nosotras. ¿O vos conocés privados de lesbianas? No. Por ejemplo, ¿entendés? No te digo que no haya gente que preste servicios, pero no es lo habitual. No es lo común, no es lo habitual, no es lo que se estila, no es lo que más está. Teniendo esa herramienta de trabajo, despreciarla porque vos querés que sea por amor. Lo que pasa es que sos un caprichoso empedernido, mal acostumbrado, malcriado. Eso, sos un malcriado, básicamente. Es verdad, ¿entendés? Sos un caprichoso. Quiero que me quiera. Nadie quiere que lo quieran a esta altura del partido. Eso se llama capricho y se inventaron todo un mundo y después se compran armas y te pegan tiros, básicamente. Acá estamos. Volviendo. En este mundo se dieron cuenta de los incels, crearon replicantes tipo Daryl Hannah para los clubes de oficiales de no sé qué, que son chicas divinas para que te mienten, porque nos pagan $1, pero están obligadas a mentirte, no les pagan $1. Pero yo decía, en esta cuestión de que matar, que le dicen retirar gente, el eufemismo, ¿no? El trabajo sobre los eufemismos, porque es algo que los seres humanos ya no hacen. También podemos pensar que hay una anticipación de algo que inmediatamente se instaló en el mundo, junto con todo lo otro que ya nombramos, que es el terrorismo. Basta que a una persona se la considere terrorista para que pueda ser retirada sin juicio, sin ningún... ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Una, porque ya está en un mundo que está muy acostumbrada a que una mujer que corre, como la imagen de Sora, se le pueda pegar tiros por la espalda. Bueno, pero yo les quiero contar que eso no es común, que no debería pasar, que en la mayor parte de los países, incluido este, es ilegal, pese a que dejaron precedentes, la última gestión que todavía está en curso, dejaron precedentes muy asentados. Por eso Blade Runner es ya una película, hoy hablamos que es una película del futuro, pasa a principios de noviembre de 2019. Exacto. Entonces, exacto. Estamos en la fecha de Blade Runner. Estamos en la fecha, sí, claro. Estamos Blade Runner full y más allá.
Exactamente. Sin esos trajes divinos, sin nada. Los autos. Blade Runner, nazis mal vestidas. Claro. Lo que nos tocó, nazis mal vestidas, como siempre. Pero bueno, volviendo a esta cuestión del terrorismo y que al terrorista se lo puede retirar en cualquier momento, o mismo ciertas hipótesis como un texto que algunos han visto conmigo en otros talleres, ensamblajes terroristas de Shafir Puar, que una de las cosas que Shafir Puar se dice en este texto llamado Ensamblajes terroristas es que los estudios culturales y la sociología se encarga de estudiar supuestamente de manera extramoral, o sea, sin abrir juicios morales, casi cualquier fenómeno cultural, el que sea, es casi un presupuesto, es un axioma de ciertas ciencias liberales, tipo la antropología, la sociología, los estudios culturales, excepto cuando tiene que hablar de lo que antes se llamaba kamikaze, que es el terrorista suicida. Bueno, ahí ya no se puede estudiar esto en el mundo actual sin abrir juicios morales. Y vuelvo a esta cuestión de retirar los replicantes. A los replicantes se los retira de la manera que se los retira, porque si no te ganan de movida y te matan ellos, porque son más capaces. Pero la realidad es que matar a una persona sin flagrancia es algo que está prohibido en este mundo también, aunque no suceda y se haya instalado, la opinión pública ya le parezca buenísimo que se retire con un balazo por la espalda una persona que te robó, como pasó el otro día con el chico que estaba, que con la señora tuvo, lo vieron el video, tremendo, tremendo, ¿vieron ese video? Contalo. Hay una señora con una bolsa y pasa un ¿Dónde pibe, fue? se la quiere manotear, no tengo idea. Bueno, nada, Se la quiere acá, en manotear. este país, Se la quiere manotear, no puede, la señora como que quiere darle algo, el pibe se lo agarra, se va y sale uno de un chino, de un almacén. Casi charlan. Sí, están ahí como en una secuencia, como que ella le da algo, él se la agarra, como La señora negocia, Claro. él ni siquiera la tira al piso, Nada. la señora le da algo de plata. sí, Creo que que le dice ella, dejaron los documentos, algo así. no se escucha. Pero Sí. que habían dicho, no sé. Y sale uno vestido de civil, agarra su arma y le tira, no sé. Bueno, eso está Matar. prohibido, aunque esté instalado y homicidio, en todas partes del mundo, incluido este país. Eso es homicidio. Incluso matar a una persona por la espalda. Las únicas personas a las cuales se puede matar por la espalda, es decir, sin flagrancia, sin que sea considerado homicidio, lo cual habla también de ese espacio, son las personas privadas de su libertad en un intento de fuga. Son las únicas personas. Por eso se dice lo que se dice de la cárcel. Justamente por eso son centros de exterminio, porque son lugares paraestatales, donde las legalidades que supuestamente funcionan extramuros, ahí no funcionan, justamente. Y por eso hace tan cruda, por eso una se pregunta, como ya estamos pasadas de nazi, y ya, bueno, nada, nadando en el mar de los sargazos de los nazis mal vestidos, todo este debate prácticamente pasa sin pena ni gloria en nuestro momento cultural. Pero por eso Deca se siente como se siente, porque en algún lugar sabe que además de que se está jugando cada día la vida, porque estos tipos quieren vivir, y para vivir van a hacer lo que tengan que hacer, porque esa es la función del conatus, básicamente. Vivir a como de lugar, no se lo puede detener, el capitalismo lo sabe, lo ha gestionado para que así sea. Lo cierto es que está matando gente por la espalda, porque es la única manera. Es la única manera. Si no Deckard está vivo porque Rachel mata a León por la espalda. Si no, no estaría vivo. O sea, no hay manera de agarrarlos. O sea, los tenés que enganchar volando por los aires y tener un arma en la mano, porque si no te sacan los ojos. Entonces, esto es otra de las cuestiones por las cuales podemos también pensar que Deckard es un replicante, y me parece que hay un anticipo de lo que es la figura que va cambiando en cada región de lo que es un terrorista. También lo pienso, esto no va. ¿Y cómo se le dice en la jerga a los replicantes, in English? Es importante esto. Para algo de la piel. Sí, skin job, que es como un blow job, una chupada de pija. Es muy connotado el nombre. O sea, retirar a un replicante, o sea, matarlo, tiene ya otro eufemismo que da cuenta del tipo de trabajo que están haciendo, o sea, cómo está considerado socialmente este trabajo de los policías que retiran replicantes.
blowjob en inglés quiere decir chupar pija. Entonces, skin job es retirar replicantes. Cambiar pieles, no sería como una traducción. Lo que pasa es que un No blowjob tiene, claro, es no un tiene trabajo de chupar, de soplar. Blowjob, trabajo de Es chupar. como despelar, ¿no? Como Lo que yo digo es que despellejar. al estar formada la palabra, el neologismo, sobre la otra, que es una palabra muy vulgar, muy que del uso vulgar, que se podría dar en una situación, no sé, pornográfica o íntima o de trabajadoras y trabajadores del sexo, al estar tomada de ahí es considerado, o sea, lo que estoy queriendo decir es que alguien que se dedica a esta actividad tiene la misma consideración social que una persona que se dedica a vender sexo. Y ya sabemos que hay toda una estigmatización sobre las personas que trabajan con el sexo. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces yo creo que puede ser que esté tomado de ahí. Y volvamos a esto de los animales de la película, porque son todos simbólicos, desde el unicornio, que no lo mencionamos, hasta la lechuza. La ¿Hay algún paloma. otro? Hay una paloma, la paloma. No, y después fundamental. pasan La los grulla no animales hace- por la- Sí, el unicornio. El No. unicornio, La la grulla. lechuza, ¿cuál grulla? ¿Dónde estaba? Sí. No, él hace una grullita con un papel. Creo que es el primer origami que hace. Muy bien, pensemos. En la La víbora oficina. también. tenés razón. Hay una Cuando víbora, él se la va en la vasora. oficina, deja la grulla. Muy Y en bien. la calle, en esa escena donde, bueno, siempre cuando llueve está todo oscuro, pasan unos animales como si fuesen los jabalíes, no sé qué eran, porque no se entiende. Algunas Los- cosas favoritas, sí. ¿Y una lechuza, un búho? Sí. El hechizo está en... Es de Tyrell. Es de Tyrell. La lechuza, el símbolo usualmente es el conocimiento y es el animal de Palas Atenea. Palas Atenea tiene una lechuza en algún lado porque es el símbolo de la sabiduría. Y el unicornio, ¿por qué sueña con un unicornio? ¿Por qué le implantan? Bueno, no sabemos por qué le implantan, pero ¿por qué un unicornio no un patito de plástico amarillo? Podría ser como algo que tenga que ver con lo excéntrico, lo distinto, Lo quimérico, lo quimérico, sí. lo que no es natural, Sí. es artificial. Lo que es de hecho es un animal místico, no solo mítico sino místico. Aparentemente también hay una relación, por lo menos entre las liturgias medievales, entre las personas, sobre todo las mujeres puras de espíritu, que no es lo mismo que las vírgenes, o sea, que no han tenido sexo, y los unicornios. Parece que prefieren a ciertas doncellas los unicornios que a las mujeres casadas y demás, o por lo menos esa era la manera en la que se leía a los unicornios en el medioevo europeo, que son los creadores finalmente el bicho no existe. Lo que existen son cuernos de nervales, o que en realidad son colmillos, que es un bichito, una suerte de marsopa o delfín, un cetáceo de los mares del norte, de las zonas frías, que están en extinción, y que encuentran esos bichitos que tienen un cuerno muy similar a la imaginería de lo que pensamos que es un cuerno, que no es un cuerno, es un diente largo, que le sale de acá de la nariz. ¿Nunca vieron un nerval? Busquen un nerval. Bueno, ven, ya estamos un pasito de Blade Runner. No Y es sabemos como, dónde- está como torsado. Exactamente, Sí, de color medio cuando se ocre. encuentran las personas del medioevo con estos cuernos, empiezan a flashear unicornio, básicamente. Bueno, Sí, como cuando... Durero hace muchos grabados Sí. con estos. Durero. Durero. De la misma manera que cuando los conquistadores vinieron acá y vieron manatíes, flashearon sirenas. Está bien, yo te entiendo. Varias veces en alta mar. Qué sé yo. Sí, porque hay que confundirse, ¿eh? O mucha imaginación. O mucha imaginación, sí. O mucha homofobia. O mucha homofobia, porque uno podría decir que estás en el crucero del amor, ¿no? Rodeada de chongos y no hay nada. Se ve que mucha homofobia, llegaron ahí, vieron un manatí, flashearon sirena. ¿Cómo? ¿Cómo llegás a sirena con este bicho del Amazonas? Pero bueno, flashearon eso. En fin, entonces yo creo que el unicornio viene por ahí, como ese animal quimérico
que no existe realmente. Cuidado con la cola del gato porque es muy estúpido, como ya vieron que se caracterizan todos mis gatos. Incluso te diría correlo, sencillamente movelo porque es tonto. Ahí está, muy bien, gatito. Te cuidamos por tu propio bien, gatito. Bueno, ¿y para qué se implantan esos recuerdos? También cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Para qué tienen esos recuerdos? Prácticamente como la máquina de empatía de la novela, o sea, producidos por dispositivos implantados como microchips. ¿Por qué descubre Tyrell? Que si le pone recuerdos, ¿qué pasa? Son más dóciles. Amortiguan ese conatus, que va a hacer que si no, ¿qué es lo que le pasa a Rachel? Sí. Rachel está más cerca de una humana que de un replicante. Se va humanizando el personaje. Tiene moral. Claro. Con los recuerdos le permite construir Y a una medida que se da cuenta que es una replicante, como todo su personaje va humanizándose. A medida que Buscando- se desconstriñe claro, en la vestimenta. Sí, en la vestimenta. En la vestimenta se nota, vos que sos diseñadora, o sea, la vestimenta justamente lo Sí, que sí, hace es, se le- exacto, se suelta el pelo a medida que se va dando cuenta que ella no es esos recuerdos, que esos recuerdos son producidos, vamos a decirlo, vamos a orientarlo iniciativamente a donde lo quiero llevar. Esos recuerdos son producciones maquínicas. Están producidos por los dispositivos. Cualquier coincidencia con Instagram, o sea, esto no es la verdad. A medida que ella se da cuenta de eso, se suelta el pelo, se desabrocha se la saca, de hecho, la camisa termina en la musculosa. O sea, se va sacando todo ese andamiaje que la tenía toda encorsetada cuando era una mujer con moral y con esos recuerdos de su familia, de su mamá, de las lecciones del piano. Y bueno, se empieza a aculturizar de esa cultura civilizada humana. Se vuelve como todos los replicantes, salvajes y sin moral. Sin moral, pero vamos a lo mismo. ¿Son empáticos o no son empáticos los replicantes? Y viendo la última escena, sí, podríamos decir que tiene, digamos, Desde la primera. Yo creo que sí. ¿En La qué primera, sí? lo de las tortugas, a mí ya eso me... no Son sé si es empáticos como- con quienes tienen que ser Claro. empáticos. Funcionan en manada. Claro. Se protegen los unos a los otros. Se cubren. Pero un ejemplo que a mí me queda... Construyen recuerdos, se sacan fotos y las guardan. Son las fotos de ellos, no son fotos de un pasado que a saber qué es y que nuevamente es las fotos de la construcción de la manada. Sí son empáticos, son muy empáticos. No son empáticos con los seres humanos, con Tyrell, con las corporaciones y con la mierda. Con eso no van a ser empáticos, no tienen en la cabeza instalado que tienen que ser buenos ciudadanos. No tienen que ser buenos ciudadanos. Si hasta ayer estaban esclavizados. Pero son empáticos. Nuevamente vuelvo a esta cuestión de qué es la empatía y qué no lo es. A lo que el mundo humano le dice falta de empatía, tal vez no lo sea. Y luego le dice empatía ¿a qué? A comprar patty de fabricación industrial, que además de que te estás comiendo pezuña y pelo, sabes que es una vaca que está torturada y largo, etcétera. O sea, ¿qué le dicen empatía en este mundo? A que el chico no quiere jugar con su perro esclavo comprado de criadero de perrita violada. O sea, ¿qué es eso? Le decimos falta de empatía con los animales. es un agenciamiento, entonces. O sea, como... ¿Los replicantes? Sí, Sí, yo creo que sí, Eligen, por claro. supuesto. Por supuesto. tiene agenciarse. Y luego, bueno, llegada la circunstancia, tienen que cepillarse a todo el mundo, pero no es lo primero que hacen. No es que tienen un deseo de matar, no son psicópatas. Si no, lo hubieran hecho cagar en el primer minuto a ese Sebastián. No es necesariamente lo que quieren hacer. No es su primera intención. Es una necesidad. Es una necesidad porque son subalternos que no son escuchados. Y el subalterno, esa es la tesis de Jasbir Puar cuando trabaja con los terroristas suicidas. Cuando el subalterno no es escuchado, la única forma de la escucha política es esta. Salí. Bueno, persuadiendo un gatito. Igual no Entonces, sale, ¿cómo? no sale en la cámara. No, pero me molesta, te molesta, molesta. Lo que me molesta es que quiere esto y que bueno, que tenemos este ritual donde el gatito bebé, que ahora no lo va a hacer porque están todos ustedes, entonces ahora no quiere.
Bien, entonces esos recuerdos funcionan como una suerte de amortiguador moral para que no sean tan salvajes, tan incivilizados. Nuevamente uno podría pensar cómo ser civilizada, que creo que esto está heredado de algo que vos decías de Philip Dick, de este juego de contrastes. Se le pide una civilicidad, como se dirá, no tengo idea, como se les pide a estos replicantes que sean como el ser humano promedio de civilizado, que no sean salvajes, cuando ellos son esclavos y cuando ya vemos lo que hizo esta civilización. Primero rompió la tierra, luego enfermó a la gente que vivía en la tierra, produciendo ciudadanos de primera categoría, de segunda, humanos que viven en la tierra, y finalmente de tercera, que son los replicantes, para el uso y el comercio humano. Entonces, ¿cómo se le puede pedir rasgos civilizatorios a personas de estas características? ¿Cómo se atreve una civilización a decir, bueno, usted tiene que ser civilizado? Y vuelvo a esta hipótesis, esto no va. Pensaba lo de los animales, no hay animales domésticos. Son todos animales, los animales que adoptan. Esto también está en la novela. Contá lo de la novela. Lo había contado cuando bajaste. Lo vuelvo a contar. En realidad decíamos que la novela se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas porque él hace eso, digamos, retira replicantes para poder comprarse una abeja eléctrica. Que son muy caros, son muy caros los carísimos, animales. sí. Y da prestigio tener un esposa animal. en la novela. Él tiene una esposa. Y en la novela, en un momento, se acaba un poco con la digamos, la duda de si eso no es. En la novela hay un momento en que él se da cuenta que no es un replicante. Él está convencido que no es. Por lo menos ese es su convencimiento. Y en la película... Scott lo da vuelta. Claro. Él está convencido, al final ya se convence que, claro, por eso estoy haciendo este laburo de mierda, por eso me hacen preguntas directas de, ¿me saldrías a casar? Y me pongo nervioso, ¿entendés? Como, y largo, etcétera, porque en realidad soy un replicante. Bueno, Moreno, te pido por... Ahora sí está saliendo en cámara, ¿no? Como hace rato que está robando cámara. Ahí está, tomate y listo, ya está, que es lo que quiere, salir él. Entonces, efectivamente, es por eso la cuestión de la novela, él está ahorrando plata para comprarse la ovejita, pero los animales domésticos, es decir, las especies de compañía, para hacerle honor al libro ese feo de Donna Haraway, las especies de compañía que tienen estas personas del planeta Tierra, de la distopía de Dick, no son animales de compañía, no son los que por lo menos nuestro mundo escoge como animales de compañía, son ovejas, el vecino tiene un pony. En la película luego están estos animales que vos decís, bueno, esta suerte de jabalíes que corren, la lechuza, la paloma, no hay verdaderos animales domésticos. Lo que después los seres humanos eligen como compañía no son animales, no son tal. Y luego la paloma blanca, ¿por qué? Es muy Espíritu Santo. Es muy del espíritu, de que se le va el espíritu con esa paloma, lo que pierde es el espíritu. Y tiró esa frase que tiró Cristo también, mi tiempo se consumó. Esas frases de Cristo, qué bueno tener gente con educación cristiana para que nos pueda relevar. Mi tiempo se ha consumado, dice delante de Cristo cuando está en la cruz dice claro, eso. mi tiempo es como me llegó mi tiempo. Ah, mira, y bueno, Y él sí. dijo lo mismo. Y sí, lo cual es cierto. Se cagó muriendo No, claro. y no resucitó, lo cual prueba que Cristo no existe, es artificial, hecho por los seres humanos y tampoco resucitó porque eso es un bolazo, otro bolazo, otra ciencia ficción, y que está todo bien si leemos la Biblia como ciencia ficción, que es lo que es. Hay un meme que era buenísimo que estaba en la Biblia y decía Minotauro abajo. en el lomo, era hermoso. Consigamos ese meme, Era hermoso. por favor, tal cual. Saben que la editorial Minotauro es la editorial española que se dedica a la ciencia ficción. Es la editorial canónica de la ciencia ficción. De hecho, es una de las editoriales, por ejemplo, que publica todos los libros de Ballard, todos los libros de Leín. A Dick no le publica Minotauro, por lo menos no enteramente
Ahora igual tiene todo publicado. ¿En Minotauro? Sí, sí. Ah, mira. Pero tardaron. Los cuentos completos, todo. Ahora Porque salió de nuevo y salen Sueñan carísimos. los androides con ovejas eléctricas, se publicó en español en esa colección que Sí. era del lomo plateado con azul Sí. marino y plateado. Ahí estaba publicado Sueñan los androides, no me acuerdo cómo se llama esa editorial, pero era una editorial que era una Que colección sacaban en el enorme. Parque Regadera, nos comprábamos. Sí, así, sí. ¿verdad? Exactamente, estaban cuando 10 los libros pesos. se podían comprar. Eso antes, en otro planeta que ya no es este. Ya no es este. Muy bien. Pero nuevamente, esos animales de compañía, tanto en la novela como en la película, que producen una suerte de ternura y ese trabajo con la empatía, son todas conductas adquiridas. ¿Por qué conductas adquiridas? Porque en realidad ellos aprenden que tienen que tener animalitos de compañía y que está esta cuestión de prestigio y de estatus, y que si no sos un paria porque no tenés ningún animalito. Además hay como una suerte, ¿se acuerdan de los Tamagotchi? Como lo tenés que, como te obliga, porque si no se te rompe. No son tan replicantes, los animalitos de compañía de la novela no son tan replicantes, son más aparatos, más heladera, más microondas. Entonces si no los cuidás, no los alimentás, se te cagan. O sea, no es que dice se van como un animal o te atacan, porque no son verdaderos animales. Entonces eso hace que, por lo menos en la novela, los seres humanos que interactúan con estos bichos desarrollen esos rasgos humanos que la civilización humana que produce esclavos quiere que tengan los seres humanos. ¿Se entiende? O sea, que produzcas esos rasgos empáticos que tienen que estar aprendidos, tienen que ser aprendidos de alguna manera porque no son naturales. Como por ejemplo, alimentar al animalito porque si no se va a morir, entonces vas y le das el pastito eléctrico a la ovejita eléctrica, que es como un microondas. No tiene el nivel de sofisticación de los replicantes de la peli. Bien. Claro, es verdad, sí, se veían más. Es más, se cargaban, tipo celulares, era buenísimo. Sí, era un Hicieron un Tamagotchi. electrodoméstico más. Era un electrodoméstico, pero era un electrodoméstico como los electrodomésticos, una cierta función subjetiva. O sea, la función subjetiva del electrodoméstico animal de compañía en la novela, bueno, era esto, conductas humanas. El gato se abalanza sobre tu antebrazo y vos no lo sacás para que se caiga, porque sabés que se lastima. Porque viste que él se tira, sabiendo, él se tira. Una confianza. Él se tira con una confianza porque ya aprendió que vos lo vas a tapar. Un día se va a llevar una sorpresa. No todo el mundo tiene tanta empatía con los gatitos replicantes como vos, Massimín, ¿eh? No todo el mundo es así. Bueno, luego me parece que esta cuestión de la muerte pronta y de la brevedad de la vida y lo que produce a nivel excesos es un tópico dentro de la literatura de todos los tiempos. De hecho hay un personaje arquetípico de la literatura, arquetípico en todos los sentidos, que es a ver si lo adivinan, si lo conocen, que va a morir joven, y que producto de que va a morir muy joven, no sabe cuándo exactamente, pero que sabe que su obsolescencia también está programada, produce una serie de excesos. ¿Más pistas? Es griego. No, es humano. Es mortal. Que no es lo mismo que humano. Es mortal. Acuérdense que los humanos... ¿Cómo? No, Hércules no es humano. No es mortal. Le dan su inmortalidad, de hecho se la cambia a Quirón, que es su maestro. Y medio que se la gana con justamente las tareas. Por eso cuando se habla de que estás haciendo un trabajo descomunal, como un Hércules, porque él realiza una serie de tareas que son como las de la Cenicienta, interminables. Ícaro. No, mucho más épico. Otra pista. A mí tiene todo que ver con los replicantes. ¿Quién? Ulises, de ese bando. Pero no es Ulises. Ulises muere viejo, vive una vida maravillosa como todos los oretes. Como todos los oretes. Aquiles.
Aquiles es el personaje en la Ilíada que sabe que se va a morir muy joven. Primero que es más capaz que todos los otros, porque su madre Tetis lo sumerge en un líquido, en una poción mágica, inmortal, pero lo sostiene del talón. Por eso el lugar de la debilidad es el talón, lo sostiene ahí, lo sumerge, lo saca. Y él es mejor que todos los otros humanos, que todos los otros seres humanos. Pero se va a morir muy pronto. Y él sabe que ese es su destino, sabe que tiene absoluta conciencia, sabe que eso está predestinado para él, que ese es su designio, y que la persona que lo mate va a tener que, en ese talón, que es el único lugar débil que él tiene realmente. ¿Y qué hace Aquiles en la Ilíada? Hay que leer literatura clásica antes de que se acabe el mundo, porque está todo ahí. ¿Qué le pasa a Aquiles? ¿Qué hace cuando... muy similar a Roy, pero en clave homoerótica. ¿Por qué Roy es tan cruel, entre comillas, con Deckard? Si finalmente está haciendo su trabajo. Donda diría que está haciendo su trabajo. ¿No? Y que es democrático. Permiso, ¿eh? Tratemos de no romper la ropita de los invitados en tus ataques de amor, claro, sí. ¿Quieren señalar algo? Porque le acaba de matar a la mujer. Y antes le mató a la amiga. Está furioso. Se quiere vengar. No quiere solamente respuestas. Se quiere vengar. Que insisto, esto no va. Sí, la muerte como problema. Me parece que una de las cosas, otro de los ejes que podríamos trazar en cómodo, ¿no, Moreno? Si se te acalambra el brazo, soltalo, lo podemos bajar, porque ya es un rato largo que no moves ese brazo. Si ves que se está poniendo azul, movelo. Mover un dedo. Volvamos a esto de Aquiles. ¿Qué le pasa a Aquiles el problema de la muerte? Aquiles sabe que se va a morir joven, ¿no? ¿Y qué le pasa? Por morir joven. ¿Nadie leyó la Ilíada acá? Qué tremendo esto. ¿Vos tampoco? Sí, pero... ¿No te acordás? No ¿Qué me hace acuerdo. Aquiles con Héctor cuando Héctor mata a Patroclo? Lo lleva, lo arrastra y no lo quiere dejar que Pablo entierre. Exacto. Comete excesos de guerra. Está desquiciado. Primero lo desquicia la situación de guerra. Ya está quemado Aquiles por la situación de guerra. Y otra de las cosas que es un personaje que es muy alterado. Aquiles es muy alterado, tiene muy poco autodominio, que es un rasgo que supone que debería tener un ciudadano griego, que es algo de lo que se está construyendo en la imaginería identitaria de la Ilíada. Por eso la junta, la Ilíada eran cantos sueltos y por eso la unan en un corpus completo de 24 cantos, porque estaba toda desparramada por ahí, para producir esa identidad. Se supone que hay códigos, incluso en la guerra. Bueno, Aquiles se las pasa a todos por el culo, está cada vez más alterado, un poco por la guerra, otro poco por esta situación de que él sabe que tiene un tiempo de vida más corto que el resto y no sabe cuándo se muere. Que esto es un mitema. ¿Qué es un mitema? Es la mínima unidad en la que se puede descomponer un mito para su análisis. Este mitema del descontrol subjetivo que produce el conocimiento de la muerte temprana, pero la incertidumbre del cuándo, aparece en Aquiles. Que Aquiles ya está peleando, se va a la huelga en el medio de una guerra, por ejemplo, tienen sitiada Troya, es el mejor guerrero con el mejor ejército que tienen los griegos, y él decide que se va a la huelga porque que no va a pelear, porque tiene un problemita con el mandamás, con el generalísimo, con Agamenón, por una esclava. Está todo bien, era su esclava favorita, el otro se la birló, una puede entender que te enoje. Pero los griegos están leyendo eso o escuchándolo cantado y dicen, por una esclava vos vas a hacer casi una traición a la patria, irte a la huelga en el medio que tenemos sitiada Troya. Nuevamente, no es momento. Es como, por una esclava, ¿entendés? Como, ¿qué te pasa? Y luego esto, la verdad es que Héctor mata a Patroclo casi en una legítima defensa. ¿Con qué va a hacer Héctor? ¿No matarlo porque es el marido del otro? O sea, bueno, no sé, te cabió. Y después, cuando se tienen que enfrentar, no le alcanza con matarlo. Realiza una serie de cuestiones que los griegos suponían que no se debía realizar en el campo de batalla. Por ejemplo, ultrajar el cadáver ya muerto. Intentar ultrajarlo, porque no lo pueden ultrajar porque los dioses cubren a Héctor
mágicamente y lo protegen para que lo quiere despedazar el cadáver, que no quede el cadáver para que sus parientes no lo puedan para que no le puedan hacer los ritos funerarios propios de un guerrero y pasarlo al otro mundo, al cual no pasa sin esos ritos funerarios. Entonces ya ha perdido la chaveta, que es un poco lo que le pasa a los replicantes, especialmente a Roy, que es el que queda último, con esta cuestión de no saber cuándo es la fecha de caducidad, pero saber que hay una y que es mucho antes de lo que a una le gustaría que fuera. ¿Qué más? Bueno, la paloma del espíritu ya lo vimos y ahora me cuentan ustedes que no hablaron. O bueno, lo que quieran. ¿Qué les pareció la película? Me gustó mucho. ¿Qué te gustó? Todo. Todo. Bueno, ¿qué? Todo. Algo. En realidad yo ya la había visto hace mucho tiempo y después me compro un librito de Fisher, el de los fantasmas de mi vida, ¿no? Sí. Y ahí me la vuelve a traer, Sí, como que sí, fue un sí. año que se presenta el título varias veces, por casualidad, ¿no? En Capang también vuelve a hablar de Mirá. Runner. Y a raíz de ese libro volví a la película, la volví a ver varias veces. Cada vez que la veo le voy sacando otras cosas más, ¿no? Y bueno, nada, surgió la cuestión del libro. A mí lo que más me queda es la parte cuando, hablando de la empatía de lo que conversamos, cuando dice, ¿viste lo que es sentir miedo? Le dice un par de veces. Lo que se Sí. siente. Sí. Sí. Que también se lo dice León, Sí, 2 veces aparece. León y después Roy. cuando le dice como algo que te pica y no te puedes Ajá. rascar. Sí. Y después la imagen de esa gran juguetería o relojería extraña, la mezcla entre una casa de juguetes y un laboratorio. No me acuerdo cómo se llama, Sebastián. Sebastián. Sí, que vive en esa casita con sus juguetes, Con sus juguetes. creados. Y que él también tiene un autoinmune que le acelera el Que envejecimiento. envejece rápidamente. Por eso, de algún modo, se acercan Se a él. acercan. Con la ansia. Ahora, Tiene mucha- ¿por qué las imágenes de de japoneses o no sé, chinos? Hoy nos juntamos a tomar mate y hablamos, nosotros ya tenemos como Exactamente hipótesis de lo esto. Sí, sí, también Claro, hablando se un poco pasaron de la... conmigo a Blade Runner, Conmigo están Blade hablando de Runner. Blade Runner a las 2 de la tarde. Se juntaron, paren de ser tan freaks. favor. Cálmense. Un poquito, sí. ¿Y qué hablaban? No, hablábamos igual un poco discutíamos primero si había sido Gibson o Scott el que había acuñado esta estética cyberpunk. Yo pensaba que era Gibson y los vimos Gibson Por, tres ¿cómo se llama años. la película de Gibson? Neuromante. Eso. Es una novela. La novela, eso. Pero hay una peli, ¿o no? Hay una película que se llama Johnny Mnemonic, que es una adaptación de un cuento, que es un anticipo a Neuromante, que se llama Quemando Cromo. Burning Chrome. Y ya es como están ahí, digamos, como Blade Runner y Quemando Cromo es como Yo no la vi, ¿cómo es la estética? Todo cuero, es lo mismo, digamos, y también juega con esta idea de los implantes, de los Y en recuerdos la misma implantados, época. en la misma época, y aparece lo que se llama la saga del Proud, que es como el ensanche, lo que llamamos internet, digamos. Y hay manipulaciones, hay una estética de la manipulación y un fetiche también por los animales. Por ejemplo, tienes que implantás, hay uno que se implanta dientes de tiburón, colmillos de tiburón, y es como que es algo estético. Y además Puede ser que sí. sea el primero, ¿eh? Yo no estoy pensando en términos de quién es original, sino con quién tuvo la penetración que conocemos en la actualidad, quién lo hizo popular. Y Digo, Scott, hay un antes y un después del personaje de Pris en la estética de todas las películas. sí.
hay un antes y un después. O Igual sea, es primero Blade Runner, porque después Claro, hablamos y después decimos vimos que era primero, en el 84 sale, Sí. sale como Neuroman. Annie Lennox se ha maquillado con Sí, el, sí. con el- Que, con que el es la, negro acá. y que en la ¿entendés? literatura Molly, en Neuromante, ha sido Ghost in the Shell. Sí, son Sí, exacto. Pero igual discutíamos esto de que es principio de los 80, que es más o menos donde se da, y que también nos preguntábamos por qué aparece esta cuestión japonesa en Estados Unidos, y creo Pero que tiene Dick que... igual siempre hace eso, Sí. porque en El hombre en el castillo, Japón es una ucronía donde Japón gana la guerra y Estados Unidos está sometida a Japón. Entonces ahí como... Yo tengo una hipótesis que tiene que ver con lo que estás diciendo, pero es una hipótesis, no la podría comprobar. Creo que tirarles la bomba a los japoneses, las dos bombas, primero que la ciencia ficción siempre está en Japón, porque fue muy fuerte, y luego ahí comienza el mundo postnuclear, no comienza solo con Chernobyl. Me parecen como sobrevivientes en la película. Los japoneses están ahí. Los japoneses son sobrevivientes, le tiraron dos bombas de básicamente nucleares, o sea, dos Chernobyles le tiraron desde el cielo, por decírtelo brutamente, si bien no es lo mismo, en fin, hay explicaciones científicas que demuestran que no es igual, pero digamos, hay un antes y un después social de eso. Y el mundo, eso se presentó a nivel mundial como un avance científico. Los diarios de Estados Unidos no hablaron de que habían cometido un genocidio, dijeron que lo mostraron como un avance científico, como hicimos pruebas científicas en medio de una guerra tirándole bombas, así estaba planteado. Una de las cosas que dice Yasmir Puar en el texto y que dicen todos los feminismos islámicos dan cuenta de esto que te estoy diciendo. Entonces, hay un antes y un después. Y quedaron muy mutados después de eso. Al día de la fecha, yo no conozco Japón, pero me ha dicho cantidad de gente, no solamente en Hiroshima y Nagasaki, buena parte de los supermercados están bajo tierra. Una buena parte de Japón está construida bajo tierra, sobre todo lo que tiene que ver con alimentos está bajo tierra. No está el exterior en la atmósfera, por ejemplo. Entonces hay un antes y un después de esa guerra que fue brutal y que tuvo ese desenlace con las bombas. Entonces es a partir de ahí donde no solamente los japoneses se vieron influenciados por la cultura occidental que los penetra muy fuertemente a partir de la guerra, sino viceversa. Lo que le pasó al mundo del norte económico, que es históricamente productor de ciencia ficción, por lo menos la hegemonía de la ciencia ficción se ha producido siempre en esas coordenadas geopolíticas con el tema japonés. O sea, que yo creo que quedó todo el mundo medio tocado después de esa guerra. Por eso esas obsesiones con Japón de un lado y del otro, Ballard Parece también mucho. las tiene. Ballard Sí. también, sí, tal cual. O Estoy sea, pensando Ballard- en un autor que no es muy conocido, que es Corwiner Smith. No lo conozco. Es Justamente. muy poco conocido, es más, hay muy poca bibliografía editada y publicada acá en Argentina. Aunque acá se hicieron un montón de esfuerzos. Capana, Sí, Pablo sí. Capana, que es como el teórico de la ciencia ficción. hace El mucho teórico tiempo. moral de la De ciencia. moral, claro, sí. Hablando de moralismo. Sí, sí. Ay, por favor. Tremendo, sí. Y Capaz hay que agarrarlo y leerlo al revés. Te dice todo lo que hay que saber, pero al revés. ¿O no? Sí, sí. De la ciencia, el lector de ciencia ficción promedio me parece que es un poco como Capana. Vamos a decirlo, sí, lo sé. Lo sabemos. Hay que hacer como lecturas un poco más cruzadas para no Sí. caer. En obviedades, Sí. en obviedades. Como la gente desafectada, sin amor, de Crash. Bueno, dale. ¿Entendés? Como, nada, qué sé yo. De vuelta, es como los psiquiatras hablando de la falta de empatía del espectro autista. No sé, amigo, vos te compraste un churrasco en Coto. ¿De quién le vas a hablar? De autismo. No tenés ni las pelotas para salirte a cazar un animalito. Entonces, ¿qué estás hablando de empatía? Si después ves gente tirada en la calle y le pedís al camarero que te saque el que pide plata adentro. de ciencia ficción escribió mucho sobre teoría de guerra y estaba obsesionado con los chinos. Y esa obsesión un poco está en los libros de ciencia ficción que escribe después. Hay como unas cuestiones de incorporación de la cultura china o de cuestiones transculturales también, y son anteriores a todo este movimiento. Obviamente Corwin Smith no es cyberpunk, está como en otro lado, inclusive es mucho más metafísico.
pero creo que ha sentado precedentes. Tanto Gibson como Scott, la gente que estamos hablando, leyó a Cornwell Claro. Smith Sí, sí. antes de... Como un creo- intertexto. Exactamente, y creo que hay una cuestión ahí con lo oriental y con lo global, porque también el ciberespacio de Gibson es unir también, digamos, romper las fronteras y unir a través de un mundo virtual cosas como el ensanche que une costa a costa de Estados Unidos Sí. y que hoy existe en internet y que en ese momento recién era unos servidores en el MIT. Sí. Creo que tiene que ver también un poco con eso, con las fronteras de la virtualidad son mucho más etéreas que las fronteras del mundo, por Sí. decirlo de una manera. Y creo que esa cuestión de unir Estados Unidos con Japón, y creo que vos lo decías, el eje del Pacífico también está hablando de algo de acercar las culturas y de que en este futuro distópico ya la cuestión territorial va más allá de lo meramente físico. Tiene nombre y apellido, en el mundo actual se llama globalización, que es el proceso por el cual ya no hay ningún tipo de cultura autóctona, va a haber rasgos culturales autóctonos y lo que sí hay, no hay viajes, hay turismo. Y el turista siempre quiere lo que le ha dictado el norte económico, que es su Starbucks en Nigeria. Pero irse a Nigeria para ir a tomarse un café al Starbucks es bastante estúpido. Sí, Pero pero bueno. ahí siguiendo un poco la tesis de lo que decías de Fisher, me parece que también Fisher habla un poco de que el capitalismo lo que hace es agarra esta idea de la globalización, pero también concentra, digamos, como que no te aparece La Voz, o sea, un programa como La Voz es La Voz argentina, La Voz de Colombia, La Voz, o sea, como que piensa esa globalización, pero se da cuenta que no puede ofrecerte exactamente el mismo producto, sino que tiene que buscarle alguna característica particular de territorio. ¿Sí? Y la franquiciada, como Como por ejemplo todas estas estrellas de la celebrity latinoamericana tiene hasta nombre dentro de este mundo de la globalización, es Latina Internacional. La figura por antonomasia es Jennifer López. Que claro, no se ve Aymara. Vos ves que es latina porque la ves a Jennifer y te das cuenta que no es Angelina Jolie ni Uma Thurman. No obstante, no es una Aymara, no es una colla, no es una chola. No se sabe bien. Es de algún lugar virtual, genéticamente modificado, de lo que Latinoamérica debería ser. Con todas las Y que tienen cosas como que ese dicen color que sos que parece ser el latinoamericano. bronceado Claro, las ese como figuritas. sopleteado. Como las amigas de Barbie, cuando te venden la Barbie Claro. latina, que es Culo grande. ¿Cómo era la Stacy Malibu? Sí, sí. La Stacy Malibu. Siguiendo el fest de That 70 Show. Bueno, por ejemplo. Tirado para el otro lado, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo en Blade Runner, en la película propiamente dicha, está esta cuestión japonesa por lo que ha tenido que ver con sobrevivir a la radiación, poder sobrevivir a la radiación, que es lo que hay en la Tierra. Entonces es como, bueno, ¿quiénes pudieron sobrevivir a la radiación? Los que ya estaban radiados de antes. ¿Quiénes son los que más radiados estuvieron al momento de la película? Luego Chernobyl, pero al momento era Japón. Entonces, como este es el mundo postnuclear de la gente radiada, bueno, los que han conseguido sobrevivir a la radiación, los altos niveles radioactivos de este planeta, han sido en parte los japoneses y los orientales. Eso, como primera, igual no, eso no descarta ninguna otra hipótesis. Y luego creo que es una película que está construida como otras películas del periodo, por pensar una, recién la dijeron, El Ansia, con David Bowie y Catherine Deneuve, y Susan Sarandon, son películas que están muy apoyadas en la estética. Los 80 no fue cualquier momento. Los 80, ahora estamos acostumbradas a la globalización, estamos acostumbradas a que no exista la onda, lo que antes se llamaba tener onda. No hay más. Tener onda, todo el mundo, cualquier persona, hasta las que se creen contrahegemónicas, se ven como Jimena Barón, o aspiran a verse como, que es un holograma de este latino internacional. No obstante, hubo una época donde el peinado de pelo tal no lo tenía tal otro, era su estética, y había gente que se moría en su ley. Digo, le van a sacar el maquillaje corrido a Robert Smith el día que se muera. Él nunca se va a bajar los pelos y siempre va a parecer
el Guasón antes del Guasón, porque fue anterior. Fue el primero que dijo esto hay que hacerse así. Como hay que ponerse todo rojo, hacerse así. Bueno, entonces era un momento donde la gente hacía eso. Como, no sé, ves todo, no sé, por decirte, todos los 80 de Siouxsie and the Banshees y parece sacada del Blade Runner. Podría ser un personaje. La manera en la que se peina, la manera en la que se viste, la New Wave fue muy particular. Son películas que están apoyadas en los estéticos. Y los Ponja son súper estéticos. Todo. El ritual del té, la geisha con sus peinados, que es lo que está en esa imagen que está tomando el tecito, el teatro kabuki, bueno, ¿cómo se llama este? El postnuclear, que siempre digo, ahora se me fue el nombre, bueno, el teatro no también, las danzas de Butó. Entonces es una cultura zarpada en la estética, donde la estética tiene mucha pregnancia. Yo creo que también eso ha tenido que ver, mucho maquillaje, ¿entendés? A New Wave le gustó mucho el maquillaje oriental. Igual a mí me parece que la cuestión estética de la película, sobre todo las partes bajas de la película, me hace acordar mucho a Nueva York. Y Nueva York es un territorio Manhattan es un territorio muy chico que tiene construido demasiado y es muy parecido a Tokio. Entonces me parece que toma de la realidad de Manhattan, sobre todo en la década de los 80, en donde la situación de la pobreza hasta Giuliani era como que droga, pobreza, delincuencia, estaba masificado en todo Manhattan. Me parece que la película, por la época en la que está filmada, no sé, es como que toma una nota de época en Estados Unidos en la megalópolis, ya no es la ciudad, la polis, es la megalópolis. Acá sucede absolutamente todo. Igual Tokio y Nueva York son como me parece como los dos puntos más opuestos, digamos, de lo que puede llegar a ser una mega ciudad, una como súper limpia y la otra es un asco. Nueva York es un asco, absolutamente. Sí, de hecho la película, me parece que Blade Runner es más Nueva York que Tokio, retoma la cuestión de la mugre. Exactamente, retoma la cuestión, digamos, de objetos estéticos japoneses, la cuestión luminaria y demás, la lluvia y demás, pero después no sé, a mí me da la sensación todo el tiempo de estar en Manhattan. Que la segunda película me parece que la primera es muy potente y la segunda, hoy hablábamos justo de eso, que la segunda, la nueva. La nueva, 2046, nada. Es nada. Sí. Es eso, nada. Se vuelve muy... aburrida, también hay toda una cuestión potente, digamos, que tiene la primera y la segunda, se va más a la familia, otras cosas que decís, está como traicionando un poco cuál era el espíritu, si querés, de lo que de la primera película. Sí, comprendo. Es bellísima, o sea, estéticamente la verdad que es bellísima, pero después te pones a pensar y decís... La segunda a mí no me parece, la secuela, la que le sigue a estas, a mí directamente no me parece una película de ciencia ficción interesante. Nada. Me parece que está instalada, porque, no sé, por decir algo, ¿no? A veces Alien en ciertos momentos, Terminator también en ciertos momentos, logró películas, no sé si al nivel de las primeras, pero bastante cerca del nivel de las primeras, ¿no? No pasó con esto. Sí está bien filmada porque Scott sabe lo que hace, está relativamente bien actuada porque está bien hecha, está todo bien hecho, pero no es una película, no tiene esta capacidad que tiene la primera Blade Runner, que en realidad es la segunda, la de los 90, de todos estos disparadores para que te sirva para pensar casi cualquier cosa, y donde puedes hablar desde literatura antigua hasta, no sé, teoría queer, pasando por, qué sé yo, la protesta social, cualquier cosa. No la tiene. No tiene esa profundidad intelectual. Igual la dirigió Denis Villeneuve. Pero la produjo Scott y estuvo metido. Sí, igual ya lo que hizo con las Prometeo y todo eso, digo, se hubiera quedado con la... Hiciste Alien, ya está, o sea, ¿qué quieres seguir haciendo con...? Sí, igual que... ya te está poniendo muy nerd esto. Bueno, vieron que saber morir a tiempo es de lo más difícil que hay, y mutar y decir, bueno, ya está.
Como no voy a... ¿Cuántas películas de culto puedo hacer? Bueno, me voy a poner un restaurante. A ver si logro hacer una carta que hablen después los Si comensales. tanto te gusta lo japonés, hacete un harakiri como Mishima y ya está. Bueno, pará, eso nunca lo van a hacer. Ningún norteamericano va a hacer eso jamás. Pero hay opciones, como Hay entre la opciones, harakiri, entre el seppuku de Mishima y la Nada Nisman de esta película última, bueno, hay grises donde uno puede, bueno, se podría ir también a Japón a vivir y no sé, hacer otra cosa, ¿entendés? Como, qué sé yo, que se puede hacer, producir música. De hecho, es una persona que tiene un oído de qué va con la película, Sí, porque sí. hablamos todo esto de la New Wave, pero la banda de sonido es Vangelis, que no tiene nada que ver con la New Wave. No obstante, la encontró, dijo, esta es la banda de sonido, y efectivamente, no es una película que esté orientada al tema musical. No es el tema musical que sostiene la película. Por decir algo, la última Joker, ¿no? Como que está medio sostenida en grandes canciones que la gente recuerda y no es el tema, no es una película tipo Tarantino que tiene una discografía atrás que la sustenta. La gente que veía la película no sabía quién era Vangelis, por ejemplo. Y Vangelis es, no sé cómo se llama el estilo de música que hace o que hizo para esa película, pero no tiene nada que ver con la New Wave. En fin. A mí siempre me fascinó el monólogo final de Ross. Sí, Sobre todo esto que habla de cuestiones que no existen, como las puertas del townhouse. A mí siempre me pareció, debo hacer una confesión, por eso yo no soy completamente el club de ustedes, siempre me pareció un poco grasa. A mí, que vengo de otro, siempre ese monólogo, pero igual lo entiendo esa cosa de... pero viste la metáfora de como lágrimas, recuerdos que se perderán como lágrimas en la lluvia. No lo va a dar en la poesía eso, ¿sabes? No va a dar bien. Eso da bien porque es estéticamente impactante la película y todas queríamos darle besitos al actor, a Roy. Por eso, pero a mí me no va a funcionar. Sí, por eso a mí yo hacía como una analogía entre 120 pulsaciones porque hay una cosa muy grasa, me parece, en el replicante diciendo, ahora que sé que voy a vivir poco, puedo ver, puedo ver la vida diferente, y en el momento que van a ir a atacar esta industria farmacéutica, hace como un chiste, dice, no, ahora que tengo que sé mi condición, me levanto todos los días y veo la vida de otro sentido, y se ríe y dice, no, la verdad que me levanto como siempre, este mundo es una mierda, y digo como... ¿Pero por qué te fascinaba el monólogo del final? Por una cuestión de que en la finitud de Roy le está diciendo a Deckard de las cosas que se pierden en vivir la vida sin ningún tipo de límite. Como que en esa fervorosidad, La intensidad de la vida porque la intensidad de la vida porque es corta, más allá de lo romanticón o... Yo lo sentí como una exaltación, eso, como estar recitando una poesía todo el tiempo para mostrar su civilización, la humanidad, toda una cosa de sentirse seguro con él mismo, Es el momento donde entiendo la cuestión. muestra sensibilidad. Claro, Claro. cierta sensibilidad, sí. Casi Sí, no pero- hablan, los tiempo. replicantes casi no hablan. Casi no No, hablan, pero- pero todo el tiempo, cada palabra que dice es como un Sí. momento medio poético en algún sentido, Sí. lleno de metáforas, hablan más con metáforas todos ellos, los replicantes, que las personas. Sí. ¿Y por qué no lo mata a Deckard? Probablemente, y Roy lo sepa. ¿O se haya dado cuenta ahí? Y además no tiene sentido. Ya Ya no tiene sentido. Ya está. O sea, lo que fueron a hacer ahí no se va a producir, están todos muertos. Lo cual también demuestra esto que decíamos, que es el test el que prueba que no son empáticos. Pero no es verdad que no son empáticos. O sea, no es que les gusta hacer daño, no lo disfrutan. No es un placer por el daño mismo. No es eso, sino es otro planteamiento. Por eso ya
hacia el final, un poco porque se ha dado cuenta, o ya lo sabía, o lo intuye, que el otro también es replicante, o que está en una de esta condición, de seres humanos que esclavizan a otros seres humanos que están hechos en laboratorio, o ya sea porque no tiene ningún sentido, es que no sigue para adelante con asesinarlo. Nada, listo, ya está. Ya le hizo cagar de miedo, ya le demostró que podía, ya le rompió la mano, bueno, listo, se acabó. Ya ganó, listo, o ya perdió. Entonces no abona esto que decía al principio, que me parece que es una película, no pasa con la secuela, que invita a pensar este tipo de cosas. Hasta qué punto hay o no patología o no es producida por el test. Los seres humanos finalmente piensan que estos replicantes hay que asesinarlos porque son psicópatas y por eso viven 4 años, porque si no se te salen de la mano, se descontrolan. La podemos relacionar con, bueno, si seguimos por la línea de la pandemia del VIH, con el movimiento Verbacker, con vivir en las intensidades. Vivir en la intensidad no es necesariamente la pulsión de vida. O sea, con todas las teorías antisociales, Leo Bersani, Lee Edelman, en fin, con lo que tiene que ver con aquellas personas que han estudiado las teorías, lo que se conoce como las teorías antisociales y la pulsión de muerte. Le han dado otra lectura, una lectura no moral, no edípica, no heterosexual a la pulsión de muerte, justamente porque es productora de intensidad. Y que la pulsión de muerte en sí tampoco, ni siquiera Freud la termina como definir, porque hasta podría tener dos concepciones ambiguas, una moral, pero la otra también puede ser cuando habla de lo no ligado y lo que no se puede representar, que me parece que esa es como mucho más potente y se puede parecer más a lo que estamos hablando. Sí. Y que es un poco lo que le dice Tyrell, dice como, la verdad es que te fue muy bien en la vida, le dice a Roy, como vos has vivido intensidades que el ser humano promedio no, pero bueno, el precio de eso se paga en tiempo. Que vuelvo a Aquiles, es el problema de Aquiles. Aquiles ha tenido una vida mucho más interesante y es mucho más dotado que cualquier griego. Bueno, el precio de esto es que él no va a volver y lo sabe, se queda acá, de este lado, en Troya, se va a morir ahí. Él no va a volver, lo sabe. Y bueno, por eso está desencajado. Son maneras de verlo. Yo creo que esta, a diferencia de la nueva, es una gran película filosófica. Sí, es increíble. Yo la volví a ver de nuevo. La verdad que no me había quedado mucho. Yo soy muy fan de Philip Dick y de chico no me gustaba tanto. Y después la volví a ver y digo, acá hay un montón de lecturas que se pueden hacer que Ciertamente, es así. Está muy bueno. Sí, y es una gran película filosófica que estas preguntas, ¿hasta qué punto se puede decir que es vida la resignación? Bueno, por lo menos los replicantes avanzan, ya están muertos, que es algo que pierde el occidente moderno y el del capitalismo tardío, ¿no? La conciencia sobre la finitud. Por eso luego la gente aguanta, volviendo a estas preguntas que nos hacíamos antes, la gente aguanta lo que aguanta porque cree que va a vivir por siempre, porque cree que no le va a faltar el medicamento. Pero aparte el promedio de vida cambió mucho en 150 años, pasamos de vivir hasta 50, 60 años hasta casi 100 y pico de años. Qué suerte que a mí no me va a pasar. Maravilloso. Y bueno, porque no hay articulación que te aguante, además, ¿no? Como te podrán mantener a pastillita, pero no hay, y luego, lo digo ya, no hay masa muscular que tampoco aguante la articulación pasado cierta edad. Así que no importa lo que hagan, la realidad es que después de cierta edad, de repente no está tan pero bueno si tenés vivir. mucha plata te pones la mejor prótesis. Incluso Siempre, así. digamos, la gestión de la vida de la muerte de acuerdo a cuánto tenés en el bolsillo. Eso está clarísimo. No obstante, Hay una serie nueva francesa que se llama Ad vitam. Ad vitam, 8 capítulos, primera temporada, que trata esta cuestión del ser humano perdiendo la noción de finitud porque logran sacar una proteína de una medusa y una vez por semana, una vez por mes, te metes en una especie de cápsula y te regeneras.
todo. El doctor Mühlberger, a donde va la Moria. Y el chip sexual de la Catherine Fulop. Exacto. Yo estoy fascinada. Alguien de la vida real, no de los hologramas de caras, que esté con el chip sexual ese que se ponen todas las famosas para ver si funciona o no funciona. Ingrid dice que no debe andar. Es testosterona. ¿Qué es? Ay, testo, yo tomo Para testo, mí no que se es ríen. eso. ¿Qué va a ser? Sí, claro, es la droga del futuro la testo. Por eso le recortaron. ¡Chic! No hay más. Por eso la sacaron de circulación y que la pague el trans que le tenga la platita. Justamente. Sí, sí, porque es buenísima. Bueno, muy bien, ¿qué hora estamos a todo esto? Bueno, ya está. Listo.